1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué tiene esta de resonancia? Y ustedes como que no prueban el sonido. Pasen la página, pasemos. Vamos a ver lo que sería la primera parte del Evangelio, que va en torno a una pregunta, y la pregunta que busca responder la primera parte del Evangelio es: ¿quién es Jesús? La primera parte, yo no sé por qué no me copian las cosas como se las doy. La primera parte aquí tiene que decir Marcos 1, del 1 al 14 hasta el, súbanlo suban para ver dónde termina la primera parte. Aquí había puesto yo la cita bíblica de lo que cubría la primera parte. No, aquí sigue la primera parte. Ya hasta el 8. Siga subiendo. Aquí yo no sé por qué no lo hacen como yo se lo doy, hombre. Siga subiendo hasta que termine la primera parte. Aquí termina. Va. Deja el 8 ¿qué era? 8:26. La primera parte va. La primera parte del Evangelio va desde el 1:14 hasta el 8:26. Esa es la primera parte del Evangelio de Marcos. Y todo el contenido en estos capítulos busca responder a una pregunta básica: ¿quién es Jesús? Es el personaje que quieren presentar ante las diferentes comunidades. Y no es una pregunta irrelevante para el evangelista, porque esa es la esencia de su evangelio. Porque el 1:1, ¿cómo comienza diciendo? El 1:1. Sus Biblias abiertas, hermanitos, sus Biblias abiertas. Evangelio de Jesús, principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Ya les he dicho que el nombre Jesucristo realmente no existe. Lo que la Biblia dice es Jesús el Cristo. Son las traducciones al español que han unido Jesús y Cristo y lo han convertido en un solo nombre, Jesucristo. Pero la traducción literal es Jesús el Cristo, porque Jesuses habían muchos en la época de Jesús. Jesús, diríamos, era un hombre muy corriente y común en la época de Jesús, pero el distintivo de Jesús es que Él es el Cristo. Esa era, diríamos, lo que comenzó a predicar Pablo. Cuando camino a Damasco se convierte, él comienza a enseñar y a predicar que Jesús es el Cristo. Es decir, Jesús es nombre propio, Cristo no es nombre propio. Jesús es el nombre de una persona,
Cristo es un título. Es el título de un personaje que la tradición judía esperaba. Cristo es el título de alguien que la esperanza judía estaba aguardando. Entonces, ese Cristo que ellos esperaban, ese Cristo que ellos anhelaban, ese Cristo que ellos visualizaban, la novedad de los cristianos es que proclaman que ese Cristo, que era la esencia de la esperanza judía en el Antiguo Testamento, ese Cristo era este Jesús, hijo de María y José. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? Entonces, si el evangelio del cual habla Marcos es el evangelio acerca de Jesús el Cristo, la pregunta sería, bueno, ¿y quién es este Jesús? Cuando nosotros leemos Jesucristo, le robamos al texto la fundamental inquietud. Es como que Jesús Cristo esto en nombre propio, como Carlos, Miguel, Manuel, Javier, ¿qué más? David, Daniel, Amílcar, nombre propio. Es el nombre de la persona, como su nombre. Cristo ya no es nombre propio. Cristo es título. El Cristo, que significa el ungido. Cristo significa ungido. Los israelitas del Antiguo Testamento, ellos no esperaban a Jesús, ellos esperaban el Cristo. ¿Me están siguiendo, hermanos? O sea, ellos no esperaban a Jesús, ellos esperaban el Cristo, al Cristo que había de venir. Eso es a quienes ellos esperaban. Ahora, los que proponen los cristianos, y es lo que Marcos está justamente planteando, es que hay un hombre llamado Jesús. Hay un hombre llamado Jesús. Y lo que los cristianos predican, lo que los cristianos proponen al mundo, es que este Jesús es el Cristo esperado en el Antiguo Testamento. Ese es el mensaje, básicamente. Eso es la esencia de Marcos. Eso es lo que van a anunciar entre los judíos, es lo que van a anunciar los cristianos, que Jesús es el Cristo. Y ante el mundo gentil van a anunciar que este Jesús es Salvador, porque el título Cristo no le dice nada al mundo gentil. Los gentiles no entienden hablar de alguien que se llame Cristo, eso a ellos no les dice nada, pero sí entienden hablar de alguien que se llame el Salvador o el Todopoderoso. Son conceptos que en el mundo gentil, en el mundo greco-romano, van a tener mucho más fondo, mucho más sentido. Cristo es un mensaje que prácticamente va dirigido a la comunidad judía, porque son los judíos los que esperan la llegada del Cristo. Son los judíos los que aguardan ese personaje que en el mensaje de los profetas, tanto Miqueas, Isaías, Malaquías, Zacarías, algunas porciones de los Salmos, algunos textos tardíos de Deuteronomio, anuncian la llegada de un personaje
que va a encarnar el propósito de Dios. Anuncian un personaje que va a encarnar a alguien en quien Dios va a llevar a cabo su salvación, y a ese personaje ellos le llaman el Cristo, que quiere decir el ungido, o sea, aquel a quien Dios ha designado, a quien Dios ha elegido, a quien Dios ha ungido. Eso significa el Cristo, el ungido. ¿Qué es lo que van a predicar los cristianos? Lo que van a predicar los cristianos es que ese ungido, que es la esencia del mensaje de los profetas, ese ungido es este hombre que ellos han encontrado en Galilea, hijo de María y de José, hijo de un carpintero y de una campesina, y lo que proclaman es ese hombre, ese es el Cristo que esperábamos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que brota de manera natural en la mente de los que oyen? Bueno, quieren una explicación por qué los cristianos creen que ese hombre es el Cristo esperado. No sé si hay comprensión hasta aquí o hay preguntas, hermanitos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Si no, levanten la mano y pregunten, hermanito, porque pasamos de esto y ya no volveremos a esto. Pregunten en el momento que le digo que pregunte, para que saque la duda al respecto. Javier. ¿Alguna pregunta, hermanitos? Vamos bien hasta aquí, hermano. Los religiosos en Israel todavía están esperando un Cristo. ¿Qué tan cierto es, hermano? Sí. Para los judíos actuales, Jesús, nuestro Salvador, no es el Cristo. Para ellos, el hijo de María y de José no es el Cristo. Ese del cual va a hablar Marcos ahorita, que lo va a identificar, que lo va a definir, que lo va a señalar, que le va a marcar sus características, para los judíos, ni en aquel momento, ni en la Edad Media, ni en la actualidad, para ellos ese Jesús no es el Cristo. Esa es la gran diferencia de ruptura entre judíos y cristianos. Yo no sé por qué cristianos tontos, diría yo, necios o ignorantes, que quieren que la iglesia se vuelva judía, como que no logramos entender que para los judíos nuestro Jesús no es el Cristo, y para nosotros Jesús es el Cristo. Esa es la esencia del Evangelio del Nuevo Testamento. Jesús es el Cristo, y esa es la gran separación entre judíos y cristianos. Ellos no reconocen que el hijo de María y de José sea nuestro Salvador, sea el enviado de Dios, sea la encarnación de todas las esperanzas del Antiguo Testamento. Y nosotros decimos, ese hombre que fue colgado de una cruz en el año 30, ese hombre es nuestro Salvador. Y eso es la gran diferencia justamente entre judíos y cristianos. ¿No hay más preguntas? Bien. Dejando de entrada claro Marcos que él va a hablar del Evangelio acerca de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, la pregunta inmediata que nota es: ¿y quién es ese hombre para que los cristianos declaren que es el Hijo de Dios? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué credenciales tiene que le amparen como el Hijo de Dios? Y desde el capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 8, versículo 26, que es lo que tienen ustedes aquí,
1:14 al 8:26, él va a responder justamente a esta pregunta: ¿quién es entonces Jesús? Si para los cristianos ese hombre es el Cristo, ¿quién es? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué credencial tiene? ¿Qué aval tiene? ¿Qué le certifica ser hijo de Dios? Y a esa pregunta, diríamos, Marcos va a responder en los primeros 8 capítulos. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Bien. Veamos esta primera parte donde Jesús comienza a actuar. Me gustaría quizás, hermanos, que en esta parte Jesús comienza a actuar. Me pongan desde el 1:14, súbanlo. Desde el 1:14 hasta, súbanlo para ver hasta dónde llega esto. Es que ahí está, hasta el 3:6. Bájenlo. Esta es la primera parte. Jesús comienza a actuar. Todo estaba en el cuadro que yo les di, no sé por qué no lo ponen como yo lo doy. Del 1:14 al 3:6. Aquí déjenlo, está bien. Del 1:14 al 3:6. Comienza a actuar. Este, diríamos, es el primer tramo que va del 1:14 al 3:6. Y la actuación de Jesús va a comprender dos componentes que debemos entender en nuestra práctica evangelizadora. Debemos entender estos dos componentes para no frustrarnos ni para no confundirnos. La acción de Jesús, cuando Él comienza a actuar, esto comprende dos aspectos. Primero, comprende éxitos, súbalo por favor, pero también comprende conflictos. Prácticamente diríamos, el autor en el esquema no hemos puesto la palabra, pero diríamos comprende fracaso. Fracaso no en la perspectiva de Jesús, fracaso en la perspectiva del mundo. Y quiero que me capten esto, hermanos, porque muchas veces el esfuerzo evangelizador suyo va a terminar a veces en un aparente fracaso. Nosotros estamos siempre influenciados por las teorías de éxito en el mundo, que a veces creemos que toda la labor de la iglesia va a ser siempre maravillosa, va a ser siempre magnífica, atractiva, aceptada. Siempre creemos que la autenticidad, oiga esto, muchas veces creemos que la autenticidad de lo que yo hago en el ministerio tiene que ver con la aceptación de la gente. Tanto que a veces pensamos que si la gente no acepta lo que estamos predicando, hemos fracasado. ¿Me van siguiendo? Pero debemos entender que la práctica de Jesús va a tener estos dos componentes. Muy hijo de Dios va a ser Él, sin embargo va a terminar en una, diríamos, aparente fracaso, porque la conclusión de esta primera parte, que Él comienza a actuar, es el 3:6. ¿Y qué dice el 3:6? Es decir, ese es el veredicto. El 3:6 es el veredicto sobre las primeras acciones de Jesús. ¿Y cuál es el veredicto? 3:6. Comenzaron a tramar cómo matar a Jesús. En una sociedad donde estamos acostumbrados que los esfuerzos sean premiados, el rechazo parece ser una condena. El rechazo parece ser fracaso. Y si usted que predica la palabra, usted que evangeliza,
de repente anuncia el mensaje y lo que recibe es rechazo, tenga cuidado, porque si no entiende que es la práctica de Jesús mismo, nuestro Señor, el heraldo por excelencia, aquel en quien el evangelio se encarna, el Hijo mismo de Dios, en su práctica tuvo éxito, que ya veremos, y tuvo rechazo, usted no va a experimentar un sentimiento de frustración, porque el rechazo es posible en la práctica evangelizadora nuestra. ¿Me están oyendo, hermanitos? Usted puede un día hablar y se van a burlar de usted, puede tocar la puerta y la van a cerrar. El rechazo es parte esencial de nuestro ministerio, y usted debe tener el carácter, la personalidad y la convicción para aceptar el rechazo como un componente esencial de nuestro ministerio. ¿Estamos hablando? Digo esto porque para muchos el rechazo es matador. Se burlan de ellos y ya no quieren predicar. Saben que dijeron acerca de él, ¿y ese quién es? ¿Y esa quién es? Y eso golpea su ego, golpea su dignidad, golpea su valor. Y si usted como predicador, como predicadora, no entiende que el rechazo es posible, es parte de su práctica ministerial, puede desmoronarse, desmotivarse y abandonar el santo llamado. ¿Me está oyendo, hermanito? Usted va de guía un día y resulta que de los 8 que llevaba, de los 10 que llevaba, ninguno quiso nada. Y usted va a decir: soy una desgracia. ¿Qué hubiese dicho Jesús si en la primera fase de su ministerio, bájenlo, hijo, que quede cabal a 2, si en esta fase de su ministerio él se manifiesta como el Hijo de Dios, y al final la conclusión de esa primera fase del 1:14, 3:6 es que la gente importante del templo decide un complot para matarlo? El evangelista, y si usted no comprende esto, si usted no entiende esto, usted nunca será firme en la predicación. Pero óigame esto que le voy a decir: el predicador siempre será destinatario de los intentos del enemigo para matarlo. Y no necesariamente hablo de una forma física, aunque pueda ocurrir, pueda darse que la eliminación física sea la alternativa del enemigo para callar a ese predicador, pero en principio querrá matarlo en su compromiso, querrá matarlo en su entrega, querrá matarlo en su convicción, querrá matarlo en su trato con Dios, querrá matarlo en su ministerio. La tarea del enemigo, desde que usted dijo quiero predicar la palabra, desde ese momento el enemigo dijo: a este lo voy a matar. No quiero decir necesariamente físicamente, pero sí matarle el compromiso. Y muchos van a recibir respuestas decepcionantes, muchos van a recibir reacciones en principio quizás que no de tanta alegría. ¿Me van siguiendo, hermanos, de esto? Si usted está esperando que va a predicar el evangelio y toda la gente va a decir: qué lindo el hermano, cómo predica, qué linda la hermanita, qué palabra, esa hermanita es una mujer de Dios, eso lo podrá oír de algunos, como ya veremos, pero también tiene que entender que de otros va a oír: ¿y este qué se cree? ¿Y este de dónde? ¿Y esta quién es? Como que no la podemos, como que no sabemos.
si este es fulano de tal, aquella loca que esto y esto, si este loco andaba ahí en esto y esto. Si usted no entiende desde el principio que el mensajero está bajo el ataque del enemigo, no va a pararse firme en el ministerio que Dios le ha entregado, hermanito. ¿Me está oyendo? Pues sí, porque después la gente viene, pastor, yo ya no quiero servir, pastor. ¿Qué le pasa, hermana? Es que mire, fíjese lo que me hicieron, lo que me dijeron. Hermanos, esto es parte del ministerio cristiano. Si ni nuestro Señor se escapó a esto, usted espera escaparse de esto. ¿Ah? ¿Usted cree que yo estoy parado en este compromiso con Dios y estamos firmes en el ministerio que Dios nos ha encomendado? ¿Ustedes creen que estamos porque la gente, ay pastor, qué lindo, ay pastor, qué palabra? No, hermanos, hay gente que le va a decir, pastor, Dios me habla a través de usted, y hay gente que le va a decir, pastor, ese pastor es un desgraciado. Hay gente a la que usted le va a caer de maravilla y hay gente que le va a caer de la patada. Yo le caigo bien a mucha gente y le caigo mal a mucha gente. Eso está claro. Pero mi compromiso ni está animado por quienes les caigo bien, ni está desanimado por quienes les caigo mal. Mi compromiso con predicar la palabra está animado por la vocación divina que recibí un día de parte del Espíritu Santo. De modo que ni la gente a la que le caigo bien me anima, ni a la gente que caigo mal me desanima. De modo que ni a la gente a quien le gustan mis decisiones me anima, ni a la gente a quien no le gustan mis decisiones me desanima. Hago lo que tengo que hacer conforme a mi llamado, y que Dios responda en cada una de estas cosas. Hay éxitos. Hay una primera fase en la práctica de Jesús que tiene que ver con los éxitos. Primero, Jesús convoca a un equipo de trabajadores. Desde el principio, la primera acción después de predicar el evangelio, la primera acción que Jesús hace es llamar a discípulos. Y esto es lo que plantea del 1 al 16-20. Primero, él comienza predicando el evangelio, pero luego de anunciar el evangelio del reino de Dios, él comienza llamando personas. Los que estamos aquí por llamamiento. Es lo primero que Dios hace. Él predica, pero luego convoca a un grupo de hombres que no solamente serán parte de su acuerpamiento ministerial, sino que al final serán los herederos del ministerio que él ha comenzado. Porque el reino de Dios, en el designio divino, le pareció bien a Dios poner el camino, el futuro de su reino en hombres como ustedes y como nosotros, hombres y mujeres como ustedes. Dios no decidió poner el futuro del reino en ángeles, ni en arcángeles, ni en serafines, en hombres y mujeres, con sus defectos y fortalezas, con sus pecados y gracias. Dios ha decidido poner en cada uno de ustedes la continuidad de ese ministerio. Dios va a convocar un grupo de personas para que no solo sean testigos y diríamos gente que experimente su palabra y poder, sino que a la hora que Él regrese al Padre, estos serán los que le den
continuidad al ministerio. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Luego viene un periodo en Capernaum, donde él va a demostrar dos cosas: la victoria sobre espíritus inmundos y la victoria sobre las enfermedades. Él va a hacer milagros para demostrar que en él se mueve el poder de Dios, y lo va a hacer en dos realidades que oprimen y siguen oprimiendo al día de hoy al ser humano: las posesiones y las enfermedades. Posesiones de espíritus inmundos y las enfermedades. Súbanlo, por favor. Luego que él va a derrotar espíritus inmundos y va a derrotar enfermedades, él sigue proclamando el reino. Pero vea esto, aquí vienen los conflictos. Fíjese bien. Y los conflictos vienen en la práctica de las tradiciones. Los conflictos no vienen en la perspectiva de Marcos. El conflicto no viene por la sanidad que hizo en los enfermos, ni por la liberación de los endemoniados. Cuando la gente miraba que él sanaba, cuando la gente miraba que él liberaba demonios, eso era impactante y miraban que verdaderamente Dios estaba con él. Pero el problema es cuando el comportamiento de Jesús resulta extraño. Digamos que en la parte de los éxitos, lo que tenemos es la experiencia del poder de Dios manifestada en Jesús sobre posesiones demoníacas y sobre enfermedades. ¿Me van siguiendo? Pero los conflictos van a venir por la práctica de Jesús y de sus discípulos. Hay cosas de la práctica de Jesús que no cuajan en la, diríamos, religiosidad que los ancianos, el templo, la religión, la sinagoga esperara. Ellos esperaran que si Jesús sería verdaderamente el Cristo y sus discípulos serían verdaderamente hombres de Dios, entonces ellos tendrían que guardar las normativas de la religiosidad. Pero de repente en la práctica se encuentran con un Jesús mero extraño. ¿Me van siguiendo en esto? ¿Qué extrañeza tenía Jesús? Primero dice, él perdona a los pecadores. Tenemos la historia del paralítico y él termina diciendo: hijo, tus pecados te son. ¿Y quién le ha dado a esta autoridad? Recordemos la experiencia que hablábamos hace 8 días de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que Juan plantea el perdón de pecados sin templo, sin sacrificio, sin sacerdote? Y ahora Jesús va más allá todavía que Juan. Juan por lo menos lo llamaba al río Jordán. Este no. De manera directa dice: hijo, tus pecados te son perdonados, yo te los perdono. Y claro, la pregunta es: ¿y quién es este? ¿Quién le ha dado esa autoridad de perdonar pecados? Y ese es una cosa que a ellos no les cuaja. Luego, otra cosa que tendrá conflicto es, bueno, primero es, Jesús les da una oportunidad a los que la religión cree que no tienen oportunidad. Porque ustedes saben que la religiosidad, que está tan impregnada en la iglesia, siempre valora a la gente sobre quién es digno y quién no es digno. La religiosidad es siempre excluyente. La religiosidad siempre busca es que fulano sí es una persona bien santa, aquel es un miserable pecador. De repente aparece Jesús y él le abre la puerta a esos miserables pecadores.
¿Me están viendo? Y a aquellos que se consideraban santos, ni les para atención, no les para bola. Es decir, Jesús en su práctica y ministerio va a dar oportunidad a los que en el tiempo de Jesús no tienen oportunidad. Y el perdonar a pecadores y comer con pecadores será un problema. Dice el capítulo 2, (13) 2:13, Biblia abierta, ¿lo tienen? De nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos, y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron que comía, con quién comía, les preguntaron a los discípulos: y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores. Al oírlo, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. El problema es: ¿quién sirve en el reino de Dios? ¿Quién tiene oportunidad de servir en el reino de Dios? La sinagoga y el templo decía solo aquellos que demostraban en su práctica aquella pureza y apego perfecto a la ley. De repente Jesús va a aparecer y de una manera extraña, revolucionaria, él va caminando y ve sentado a un publicano, un cobrador de impuestos, gente miserable, despreciable y pagana para la mentalidad judía. Se le acerca a Jesús y le dice: levántate y sígueme. Esto va a conflictuar a la religión, porque se espera que si la religión es verdaderamente de Dios, ahí tienen que haber solo santos. Lo que se espera es que si la iglesia es verdaderamente la iglesia de Dios, ahí debe haber solo gente, pero nítida, así que todo al pie de la letra, exacta, perfecta, excelente. Sin embargo, él comienza a llamar a servir a gente que no tiene méritos para ser llamada por Dios, porque se espera que si Dios va a servir, si Dios va a convocar gente a servir, va a irse a un lugar donde haya solo gente santa y va a decir: usted me van a servir. Pero de repente se va a la mesa de los publicanos y a un publicano lo llama a seguirle y a servirle. Entonces esto va a causar conmoción. Esto va a causar en la mentalidad religiosa un conflicto muy grande. ¿Cómo es posible que el Señor le dé privilegio a alguien que no es digno? No sé si esta pregunta le suena en la cabeza, pero no solo si le suena, más bien le preguntaría: no sé si esta pregunta se la ha hecho usted en su mente. ¿Y cómo es posible que el pastor tenga a fulana, a vengano? ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Me está oyendo lo que quiero decir? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, ese que se llama el Cristo, esté llamando a su servicio a un publicano desgraciado? Y para ellos eso demostraba que él no era el Hijo de Dios.
Porque si fuera el Hijo de Dios, se fuera a los templos o a las sinagogas a elegir a los sacerdotes, a los levitas, a los maestros, a los doctores, a los escribas, gente dedicada a la religión. A ellos los llamaría a servir porque son gente santa. Sin embargo, el Señor no se va al templo, se va a la mesa de los publicanos. No hay ningún mérito en Leví para seguir a Jesús, porque seguir y servir a Jesús no tiene que ver con nuestro mérito, sino con la gracia divina que me convoca a servirle. Y si debo dar el mejor servicio, no es porque yo fui digno de ser llamado. Debo dar el mejor servicio porque, no siendo digno, fui llamado. ¿Lo están oyendo, hermanitos? La mentalidad de la iglesia es bien fregada. Diríamos más bien la mentalidad de la religiosidad evangélica. Hay una mentalidad que se riega como pólvora en muchas congregaciones que se creen santas, perfectas, que creen que ya andan caminando, y hay hermanitos que creen que ya andan en las nubes con Dios. Hay hermanitos que creen que ya ellos andan, no, si yo ya estoy casi para entrar al tercer cielo. Hay hermanitos que creen que ya no caminan, que levitan. Hay hermanitos que ven a los demás como viles publicanos, y yo estoy cerca de Dios. Bueno, el drama humano es este. El meollo esencial es este: que hubo una persona de quien los cristianos testificaron que salió del mismo corazón de Dios y que estaba tan cerquita de Dios, y que su práctica fue sentarse a comer con pecadores. Es decir, la persona que ha estado más cerca de Dios fue aquella que le dio oportunidad a los que no tenían oportunidad. ¿Me están oyendo, hermanitos? O sea, ¿o usted cree que ha estado más cerca de Dios que Jesús? ¿O usted cree estar en la posición en la que está más cerca de Dios que Jesucristo? Porque la persona que dice la Biblia que era el Hijo de Dios, Jesús, que estuvo tan cerca del corazón de Dios, esa persona le dio oportunidad a un publicano, desgraciado, maldito, gentil, pagano, que le siguiera y le sirviera. Esto va a incomodar, esto va a molestar, esto no le va a gustar a mucha gente. Pero como Jesús no vino a desarrollar un ministerio que le gustara a la gente, Jesús vino a desarrollar un ministerio que encarnara el corazón de Dios. No vino a demostrar un ministerio que le encarne, que le gustara a la gente. Me gusta este ministerio. No. Yo siempre les digo, no estoy aquí para que les guste lo que hago. Mi única preocupación es una cosa: desarrollar un ministerio que se parezca al ministerio de Jesús, nada más. No les van a gustar. Por eso Betania es diferente. Betania no quiere encargarse de llenar las expectativas que tiene la iglesia evangélica de lo que significa ser iglesia. Nosotros no caminamos por los cánones del resto de las iglesias evangélicas. Tenemos otra medida. No estamos aquí para saciar los deseos de las exigencias tradicionales o los convencionalismos sociales de la gente. No estamos aquí para eso. Nosotros somos diferentes. Aquí se dan cosas diferentes y van a pasar siempre cosas diferentes. No nos queremos parecer a ninguna iglesia. No buscamos parecernos a la tradición de ninguna iglesia. Queremos asumir el mismo evangelio de Jesús, aunque por momentos parezca raro.
aunque a la mentalidad evangélica le parezca extraña. ¿Por qué? Porque le da una oportunidad a los pecadores, come con pecadores, los discípulos no ayunan y recogen espigas en sábado, no respetan la tradición ni de los ayunos ni de el día sábado. Y esto es atentar contra la moral de la religión. Hay que guardar el sábado. Por eso dirá Jesús aquí en el tema del sábado, 2:23-28, particularmente versículo 24, los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan por qué ellos hacen lo que está prohibido hacer el sábado. La religión trabaja sobre los temas de lo prohibido. Y Jesús le contesta: y ustedes que nunca han leído lo que David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad, cómo entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el sábado, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Jesús les trae una comparación. Un día David venía oyendo de Saúl la ley, la ley dada por Moisés establecía una normativa, y la normativa era los panes de la proposición, los panes consagrados, los panes santificados. Esos panes solo podían comer los sacerdotes y los levitas. Era una injuria ante Dios que lo comieran otras personas. Pero un día David llegó hambriento con sus hombres, donde el sacerdote le pidió comida, y él le dijo: no tengo más que los panes de la proposición, los panes consagrados al Señor. ¿Y saben qué pasó? El sacerdote le entregó los panes a David para que comieran él y sus hombres. ¿Y qué le quiere decir Jesús? Es que más importante que los panes es la vida. Si tengo los panes consagrados al Señor y tengo un hombre que está muriendo de hambre, pues le doy los panes del Señor a este hombre para que viva, porque más importante que los panes es la vida de este hombre. ¿Me están oyendo? Y Jesús les dice: yo estoy aquí y soy mayor que el sábado. Las normativas religiosas que generaron conflicto entre los judíos son, en la práctica de Jesús, las señales de que Él era el Hijo de Dios. Entonces nosotros, a mí muy en poco me interesa llenar las expectativas de lo que a los años la iglesia evangélica ha venido diciendo: ¿quién es un santo? ¿Quién es una santa? La iglesia ha creado un perfil en su tradición sobre quién es el santo y quién es la santa. No me interesa llenar ese perfil. No me interesa cumplir las funciones o la medida que la iglesia evangélica ha creado con los años acerca de quién es un santo. Me interesa reproducir la práctica de Jesús. Y la práctica de Jesús no va con muchas cosas que la religión tiene como signos de santidad. La práctica de Jesús no va con muchas cosas que en la mentalidad de la tradición de la iglesia son como señales de verdadera iglesia santa.
La práctica de Jesús va a incluir cosas raras, cosas escandalizadoras. La práctica de Jesús causaba escándalo. Por eso usted va a leer en el Evangelio cuando dice: y la gente se escandalizaba de Jesús. ¿No ha leído eso? La gente se escandalizaba. Pero a Jesús no le preocupaba si la gente decía: ay, qué lindo el Hijo de Dios, o se decía: este no es hijo de Dios, es hijo del demonio. Porque el veredicto para él no era el que la religión dijera, sino el que el Padre dijera. Y esto plantea el Evangelio de Marcos. La religión va a dar un veredicto, y el veredicto es clavarlo en la cruz. Eso va a determinar la religión. Pero el Padre tiene otro veredicto, y es levantarlo de la tumba al tercer día. Algunas cosas que ustedes vean o que ocurren en Betania no van a encajar, hermanitos, en ese manto de perfectos o santos que la iglesia ha creado, que la iglesia evangélica ha creado. No vamos a encajar en eso, pero sí hay algo que determina si estamos o no estamos en el camino, y es lo anterior. Dale para abajo. Y es esto: Dios nos da victoria para proclamar el Evangelio, para libertar oprimidos y para sanar enfermos. Es decir, el acompañamiento divino al ministerio de la iglesia es para nosotros el signo que Dios camina con nosotros. Quizá a algunas iglesias, o usted quizás viene de algunas iglesias, y de repente cuando entra a Betania ve cosas que no le cuadran, ve cosas que no le cuajan, y quizá algunos se escandaliza de algo. Es que ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que lo otro? Quizá muchas cosas no le van a cuajar. Y de hecho mi práctica pastoral no es para que le cuajen cosas. No. No estoy aquí para que la práctica pastoral de la iglesia le cuaje a usted. Estoy aquí para hacer el ministerio que Dios me ha mandado a hacer. Y si algunas cosas a usted no le cuajan, realmente ya no hay problema. Entonces, mientras esto siga pasando entre nosotros, eso es verdaderamente lo que me importa. Mientras Dios nos siga acompañando en la predicación, en las conexiones, en las columnas, en los renuevos, en los lanzamientos, en noches de buenas nuevas, y su gloria caiga, eso es lo que me importa. Algunas cosas no les van a cuajar. Algunas cosas no le van a entrar en la cabeza. Lo que me interesa no es si entran en su cabeza o no. Lo que me interesa es si entran en el Evangelio o no. Algunos dirán: pero es que a mí no me da la cabeza para... No me interesa si no me da la cabeza. Lo que me importa es si le da el Evangelio. Si usted dirá: es que a mí no me cabe en la cabeza esto. No me preocupa si le cabe o no en su cabeza. Lo que me preocupa es si cabe o no cabe en el Evangelio. Eso es lo que me preocupa a mí. ¿Me están oyendo? Porque muchas veces es que a mí no me cabe en la cabeza. Esa cabeza está llena muchas veces de religiosidades. Está llena muchas veces de prácticas y reglas y exigencias y doctrinas y cosas de pura religión. No me preocupa si algo me cabe o no me cabe en la cabeza.
Lo que me preocupa es si cabe o no cabe en el Evangelio. Y si cabe en el Evangelio, aunque no me quepa en la cabeza, es de Dios, punto. Mientras el Señor nos acompañe con su nube gloriosa y para gloria de su nombre, Él camina con nosotros. Quizá hemos tenido uno de los renuevos, uno de los arranques de renuevo más maravillosos. Ha corrido su palabra, ha corrido su espíritu. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo es que todo esto tan precioso, tan lindo, gente predicando victorias sobre espíritus inmundos, sobre las enfermedades y proclamamos el Evangelio, cómo es que esto no cuadra con esto? ¿Me están oyendo? ¿Cómo es? Porque nosotros esperaríamos que el mover del Espíritu sea diríamos, que el mover del Espíritu venga a satisfacer las exigencias moralistas de la religión. Que el mover del Espíritu y la palabra del Evangelio venga a llenar las expectativas que la religión nos ha creado. El evangélico no va aquí, el evangélico no va allá, el evangélico no come de esto, no bebe de esto, el evangélico, es decir, hay un montón de cosas que tantos años, que 100 años de religión evangélica nos ha dicho sí, no, sí, no, sí, no. ¿Y cómo es que este hermano baja de la montaña y Dios lo usa y allá está en el cine? Porque la religión evangélica ha dicho: el cine es pecado. ¿Cuántas cosas ha llenado la religiosidad nuestra mente? ¿Y cómo es que esta hermana está usada por Dios y se pone pantalones? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que esta hermana habla en lengua y se pinta? Porque todos quisiéramos un Jesús que, lleno del poder de Dios, lleno del mover del Espíritu, lleno de la gracia de Dios, fuera un Jesús que llenara las expectativas de los líderes del templo. Esperaríamos un Jesús que, si es de verdad hijo de Dios, que guarde el sábado, que no coma con los impuros, que no hable con las prostitutas, y que mucho menos se deje tocar esa gran amasada que le ve esa mujer, que le besó los pies, que se los tocó, que se los secó, que se los puso con su pelo. Ese fue un descaro. O sea, si esperamos a un Jesús santo, 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 santísimo, que no se junte, ni que le dé chance a este pecador publicano que vaya con él. Entonces, ¿cuál es el conflicto de la religión en tiempo de Jesús? Que sí, que era bonita la práctica de Jesús, echaban demonios, sanaban enfermos, anunciaban la buena nueva, pero en la práctica demostraban que no eran de Dios, porque se sentaban con pecadores, porque comían con prostitutas, porque no guardaban el sábado, porque no hacían ningún ayuno del templo. Es decir, no encajonaban dentro de esa moralidad del templo. Y este es un tema, un tema bien fregado, ¿saben? Un tema bien fregado, porque mucha gente aquí viene creyendo
que esto del mover del Espíritu tiene que ver con los santos. Me decía una hermanita un día esto de mí: pastor, ¿y usted cuánto tiempo ora para que todo esto se dé, este mover se dé glorioso? Porque la gente sabe qué quiere que le diga: ay, hermana, hay que orar 6 horas. Y sabe que hay pastores que tienen el descaro de mentir y decir: hermanita, 4 horas. ¿Y cuánto ayuna, pastor? Todos los días. Entonces la gente comienza a ver al pastor: si es que es un santo varón de Dios. Y él comienza a sentirse casi un semidios. Y la gente ahí está feliz que le den paja. Yo le dije: hermana, no, hermanita, le dije, el tema aquí no es cuánto oro. El tema aquí es si cuando el Espíritu quiere hablar conmigo, yo le hago caso. Ese es el tema aquí, le digo. El tema aquí no es cuánto yo me dedico, no, es que si cuando Él me llama que quiere hablar conmigo, yo voy. Primero. Segundo, cuando Él me dice: quiero que hagas esto, si le respondo o no respondo, sí o no. Ese es el tema aquí, le digo yo. El tema aquí no es cuánto yo quiero. Hay gente que quiere llenar como una cuota de oración. Gente que quiere que va a ser la gran usada por Dios porque, no es que yo he llenado 3 horas de oración. Y así dice, ¿verdad? Yo he orado 3 horas. Hasta el modo de hablar se cree que para decir es santa o santo. ¿Cuántas horas? Yo oro delante de mi Señor 5 horas. Claro, y los demás abatidos va. Y yo 10 minutos. No, a mí me falta mucho. Ay, Dios, y los 15 minutos estoy en la calle. Y entonces ya les agarra la aflicción de pasar minutos orando, pero, o sea, ni siquiera por la oración. Te llevo 10, qué bueno. 20, bien. Media hora, bien. Pero piensa que orar es estar ahí tirados en las puertas, tirados. No. Habrá días que el Espíritu lo quiera tener 6 horas ahí, pero habrá días. Lo importante no es el cronómetro, sino la calidad de esa relación con Dios. Si de que decirme estar metido 6 horas ahí y no hace lo que Dios le dice. Ay, 6 horas. No, ¿cuánto hace lo que el Espíritu le dice que haga? Esa es la pregunta. Es que para que el Espíritu me diga lo que Él quiere, me basta 1 minuto. El problema no es el tiempo que Él ocupa en darme a mí una palabra. El problema es el tiempo que ocupa en obedecerlo. Ese es el problema aquí. Hay gente que cree que es cosa de cronómetro. Ay, voy a romper mi récord de oración. No sean ridículos, hermanitos. Eso es lo que les han enseñado en la religiosidad evangélica. El tema aquí no es ese. Usted puede pasar horas enteras entre hombre y mujer, como marido y mujer allí en la casa, horas enteras, y por gusto ni se comunican. Pueden pasar 5 minutos y se hablan lo que tienen que hablar y la cosa camina. ¿Me entiende? La cosa camina. O sea que no es que solo que vamos a estar ahí. Ay, hola bebé. Hola bebé. Ay. No, hombre, no sean locos, hombre. Basta que el Señor le diga: esto quiero que hagas, y usted vaya y obedezca, y está agradando al Espíritu Santo. El tema es de obediencia, no es de tiempo. Para
que el Señor le dé una orden. Él no necesita mucho tiempo el Señor. Le basta un minuto que Él le diga: hace esto, esto, esto y esto, punto. El problema es nuestra obediencia, que somos grandes burros. El problema es que a veces necesitamos tiempo para pelear con Dios. No, Señor, es que esto no, es que esto no, es que Señor, pues sí, así se quiere tiempo. Pero si usted sabe que Él es el Señor y que Él es el que manda, Él le dice: te vas aquí, no hay más que discutir, me voy ahí, no hay más que discutir. A mí Dios me pone un paro: David, párate aquí y no pases de aquí, no tengo más que hacer, yo me retrocedo. No hay más que discutir, no hay más que hablar. Dios me dice: ese no es el camino. No es el camino, Señor, sigamos tu camino. Así que no hay de andar inventando fórmulas ni métodos. El problema es que la religiosidad nos enseña que alcanzar a Dios es como una especie de mi mérito, que yo me he merecido alcanzar a Dios. No, hermanitos, estamos aquí porque Él nos ha alcanzado. Estamos aquí porque Él me ha buscado. Y eso es lo que no van a entender los fariseos. Ellos creen que tienen méritos delante de Dios y les cae mal que alguien que diga que viene en nombre de Dios haga cosas contrarias a la religión. Este es el problema. Y por eso al final deciden: súbalo, hijo, súbalo, hijo. ¿Estás aquí o no estás aquí, hijo? Súbalo, dije, no bájelo. Súbalo, no, para acá. Súbalo. La conclusión. ¿Cuál es la conclusión? No le van a dar al hermano distinguido por su santidad un diploma. No, hermanito. Dicen: a este matémoslo, porque anda haciendo una gran obra espiritual, pero su religión no encaja con la nuestra. Su moral no va con la nuestra. Matémoslo. Bien, llegamos hasta aquí por el tiempo. Esto de entender el Evangelio de Jesús es complicado, hermanitos. Más de lo que a veces creemos. Pónganse de pie, hermanitos. La pregunta esta noche para tu vida, predicador o predicadora, la pregunta sería: ¿acompaña el Señor tu ministerio?